dependiendo de ciertas características. Habíamos dicho, dependiendo de ciertas características, ¿no es cierto? A ver, vamos a habilitar un poco más. Habíamos dicho que la demanda de un determinado bien, y en este caso vamos a poner X, y habíamos dicho que cuando ponemos X hay todo tipo de bienes y servicios, ¿no? Desde camisas, panes, bolígrafos, zapatos, qué sé yo, harina, y también de servicios. Habíamos dicho que la demanda depende fundamentalmente de qué factores, ¿se acuerdan? Dependen de qué factores. ¿De qué factores dependen? ¿Me están escuchando? Sí, precio, calidad, el modelo, la marca, el color. Exactamente. El precio del bien sustituto, el precio del bien complementario, la calidad, el clima, los gustos, etcétera, etcétera, ¿no? Habíamos dicho rápidamente en un rápido repaso que en el fondo, cuando se analiza la demanda propiamente dicha, estamos viendo el comportamiento del consumidor y lo que queremos saber es por qué razones los consumidores demandan un determinado bien X, por qué razones demandan una camisa, una chamarra, un par de calzados, etcétera, etcétera. Y habíamos dicho que depende de muchos factores, ¿verdad? Estos factores pueden considerarse todos, absolutamente todos. Obviamente para hacer este tipo de trabajos que se hacen en microeconometría, en trabajos de maestría o doctorales, hay que considerar absolutamente todos estos factores. Ustedes no están viendo estadística todavía, ¿no? ¿O ya están viendo estadística, jóvenes? ¿Están viendo estadística? Todavía no. Sí, Sí, dice. Ya están viendo, ¿no? ¿Sí? Sí, dice. Sí. Entonces, por ejemplo, tendría que ser, la cantidad demandada depende de el precio del bien, depende de el precio del bien sustituto, el precio del bien complementario, de la calidad, del, del clima, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y etcétera, etcétera, que hay muchas más variables. Y en ese caso, nosotros tendríamos que generar un cuadro. En la realidad, este es el trabajo que se hace. ¿Qué sucede? Si el precio, digamos, es 5, el precio del bien sustituto es 6, el precio del bien complementario es 7, por así decirlo. La calidad, podemos poner nosotros, ¿no? Es el manejo de ciertas cifras. Nosotros, la calidad, por ejemplo, ¿cómo podemos definir si es buena o mala calidad? Ustedes no sé si están viendo esto en estadística o quizás más adelante lo van a ver. Pues normalmente en las encuestas se pone muy buena, buena, regular, mala, pésima, por ejemplo, ¿no? Entonces, calidad, y ahí utilizamos 5 variables. Muy buena, 5, buena, 4, regular, 3, mala, 2, pésima, 1. Entonces, de acuerdo a eso, podemos utilizar variables discretas o continuas. En este caso, estamos hablando de variables discretas. Entonces, podemos cuantificar también la calidad, por decir, es muy bueno, 5. El clima, lo propio, el clima, ¿cómo vamos a calificar qué tipo de clima es? Podemos poner entre 20, 25 y 30 grados 6, entre 20 y 25 grados 5 y así sucesivamente. Igual, variables aleatorias y podríamos directamente generar una serie, un cuadro de panel, es decir, cifras, y a partir de esto, por ejemplo, vamos a demandar 2.
perdón. Ya, para demandar 3, yo necesito 4, que sé, otras variables. Y esto se va armando, esto se llama, jóvenes, datos de panel. Por si acaso, cuando vean más adelante, son datos de panel que obviamente ahora todavía ustedes quizás no están entendiendo. Pero en base a todas estas variables, podemos generar un modelo econométrico, ¿no? Aquí vamos a poner todas las variables. Precio de X, perdón, precio de X, precio de Y, precio de Z. De hecho, ya no se puede graficar, como son muchas variables, ya no se puede graficar en un eje cartesiano, porque aquí se supone solamente que son 2 variables, una dependiente y una independiente. Este tipo de datos de panel ya no se pueden graficar, pero se tiene y se puede hacer este tipo de análisis. ¿De acuerdo? Para que ustedes entiendan, haciendo este tipo de análisis es un análisis microeconométrico. Y entonces ya no podemos graficar acá. Aquí máximo podemos graficar entre 2 variables si es una recta o es una curva. Entonces, con el fin de no complejizar todo esto, lo voy a borrar, ¿no es cierto? Habíamos dicho de que para hacer más entendible en el nivel del pregrado, de la licenciatura que estamos haciendo, se utiliza el concepto de la demanda de X, que está en función solamente del precio, ¿verdad? Del precio del bien. Y vamos a utilizar, habíamos dicho, un concepto a manera de repaso de análisis, que es el ceteris paribus, dejando lo demás constante. En este caso, fíjense, ya solamente son 2 variables, una dependiente, ¿no es cierto? Una dependiente y una independiente. La variable dependiente es la variable independiente, mejor dicho, es el precio de X, y la variable dependiente es la cantidad demandada de X. O sea, solamente ya estamos en función a esto. Si estuviésemos haciendo, digamos, un análisis en función de 2 variables, precio del bien y precio del bien sustituto, ¿se podría graficar o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Se podría graficar si es que estuviésemos haciendo en función de 2 variables independientes? Repito la pregunta, jóvenes. Aquí tenemos la gráfica en función de una variable independiente y una variable dependiente, el eje cartesiano, que graficamos normalmente. Si utilizamos y analizamos en función de 2 variables independientes, P de X y P de Y, precio del bien y precio del bien complementado sustituto, ¿se podrá hacer la gráfica? ¿Qué creen ustedes? A ver, Juan Enrique Mamani, ¿se podrá hacer la gráfica con 2 variables independientes? Juan Enrique Mamani, ¿estás en curso? Sí, ¿Estás en licenciado. sala? Sí, licenciado. Ya. ¿Se podrá hacer la gráfica? ¿Qué crees? Sí, licenciado, se puede, creo. He visto, creo que un ejemplo de eso y creo que se puede, licenciado. Ya. Muy bien. ¿Cómo? Sonia Huanca Yugra, ¿se podrá hacer la gráfica con 2 variables? Es decir, en función a estas, ¿se podrá hacer? Caterín Villegas, ¿se podrá? Caterín Villegas, ¿estás? ¿No estás? Caterín, ¿no estás? No estás en la sala, ¿no?
Claudia Gutiérrez. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, Lick, se lo escucho. Sí, licenciado. A ver, Ivancito, ¿tú crees que se puede graficar o no? Sí, Lick, porque si fuera el precio, supongamos de una chompa y el precio de una chamada, se puede graficar de los dos. ¿Cómo se puede graficar? A Eh, ver, Primero haríamos la gráfica de la chamada y luego luego la gráfica de la chompa. ya, no se puede graficar así. Fíjense, jóvenes. Tenemos una variable, tenemos dos variables, una variable dependiente, una independiente, y la siguiente, a ver, ya, y la siguiente sería así. O sea, Sobre la misma gráfica, Lick, no, sobre esta ya no, sería otra. Este es en un plano cartesiano, ¿no? En un plano. Esa gráfica, en función a las dos variables, sería de la siguiente manera. Este sería el precio del bien. Este sería el precio del bien sustituto, por así decirlo, precio de Y. Y este sería la cantidad demandada X. Fíjense, la gráfica en función a esto ya sería en función al espacio, ya no en un plano cartesiano. Aquí hay un volumen, un espacio que se puede analizar. Con tres variables independientes se podrá graficar. Joandica. Sí, licenciado. Se puede graficar con tres variables independientes. Se podrá graficar. ¿Qué? Sí, licenciado, se puede graficar. ¿Crees que sí se puede? Juan Enrique Mamani, ¿piensas que se puede graficar? Ya no se puede graficar. De hecho, ya en el espacio, así con dos variables nomás, ya es complicado graficar, porque aquí está en función al volumen. ¿De acuerdo? Con tres variables ya no se puede graficar, porque ya, ¿cómo puedes mostrar cómo van variando? O sea, por eso los modelos econométricos, esto es solamente para que ustedes entiendan, ¿no? Obviamente no vamos a hacer este tipo de análisis porque es bastante complejo, tiene fuerte grado de complejidad. Cuando ustedes vayan desempeñando, digamos, ya trabajo profesional, posiblemente van a tener que hacerlo, ¿no? Y van a tener que utilizar otros elementos, otros instrumentos estadísticos más avanzados, la econometría entre uno de ellos. Pero cuando ya se utiliza todas estas variables jóvenes, o parte más de tres variables, ya no se puede graficar. Ya no existe gráfica, ya les decía. De hecho, graficar en el espacio, como es con tres variables, y es complejo. Entonces, por esa razón, para que ustedes entiendan, básicamente lo que se hace es ceteris paribus a todos los demás, digamos, factores que pueden influir en la demanda, y solamente utilizamos el criterio en función al precio. Pero habíamos dicho, nunca podemos olvidarnos de que hay otros factores adicionales que también va a influir sobre la demanda. Ahora, esta demanda, jóvenes, ya les había dicho, puede ser recta, puede ser, vamos a utilizar otro color, curva, no necesariamente recta, puede ser curva, ¿no? O sea, mucho va a depender de los datos que nos arrojen. Si nosotros hacemos levantamiento de datos ante un segmento de clientes potenciales que puedan comprar, es muy posible que sea una recta o una curva. O por ahí, utilizando nuevamente estos criterios estadísticos, lo que les decía, puede ser de que sean puntos así.
cuando ustedes hagan el levantamiento, sean puntos así, ¿no es cierto? O sea, criterios de distintos consumidores, no siempre van a ser una recta ni una curva, puede ser así. Hacen el levantamiento y les va a dar estos resultados de estos puntos. Están viendo estos puntos, ¿verdad? Que estoy graficando, ¿sí? Sí, Sí. jóvenes. Ya, entonces, ¿qué es lo que se hace? De hecho, cuando hacen levantamiento real del mercado, jóvenes, les va a dar estos puntos, ya empíricamente hablando. Les va a dar, cuando ustedes utilicen fuera de la teoría, les va a dar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Utilizando, seguramente ustedes van a utilizar las técnicas de los mínimos cuadrados, estadísticas, van a utilizar bastante estadísticas en microeconomía y en macroeconomía también. Lo que ustedes van a hacer a este conjunto de puntos que están dispersos, van a tener que ajustar una función. Si puede ser una curva o una recta, ¿cuál es la que se ajusta más? Van a tener, ¿saben lo que es la varianza, no? Están viendo ya la varianza, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? ¿Están viendo la varianza? Todavía no. Todavía no. Ya, la varianza básicamente es las diferencias que se dan entre el punto observado, el punto real y la tendencia. Por ejemplo, la varianza hacia la recta de este punto, están viendo con el lapicito, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. La varianza, por ejemplo, a este punto es más corta que la varianza a esta otra raya, a la curva. Entonces, con técnicas estadísticas, ustedes pueden ajustar todos estos puntos que se acerquen más a una recta o a una curva, dependiendo esto. Bueno, son manejos de técnicas estadísticas para que ya ustedes me vayan entendiendo un poquito cómo se utiliza. Obviamente, repito, este tipo de ejercicios no los vamos a hacer. Va a ser muy complejo y a ustedes, digamos, les puede confundir, pero ya quiero que conozcan que ya en la práctica, cuando tengan que utilizar, se van a enfrentar a este tipo de escenarios. ¿De acuerdo? Por lo pronto, para abreviar ciertos criterios, y voy a borrar todos estos, solamente estamos considerando la demanda desde una perspectiva lineal, tal como hemos visto acá. ¿De acuerdo? Normalmente esta es considerada una demanda típica, ¿no? Que habíamos dicho, cuando el precio es más alto, los demandantes o consumidores no van a querer comprar mucha cantidad. Esta es la cantidad del bien. Entonces, si el precio es alto, no se compra mucha cantidad. Si el precio es bajo, sí se va a comprar mucha cantidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos haciendo este ejercicio, pero estamos abreviando y, digamos, abstrayendo muchos efectos que pueden complejizar el análisis de la demanda, para que ustedes se dan cuenta de que la demanda no es tan fácil analizar en muchos casos, ¿de acuerdo? Siendo una de las principales fuerzas del mercado, no es tan fácil estudiarla. Ya habíamos dicho de que bajo este criterio la demanda normalmente es una función inversa. ¿Por qué inversa? Porque si el precio baja, la cantidad sube. Si el precio sube, la cantidad baja. O sea, o lo uno o lo otro. Así funcionan la variable dependiente e independiente en este caso. Y que por esa razón tiene pendiente negativa, ¿verdad? Porque es una relación inversa. Sin embargo, yo les había dado un trabajo que me digan en qué casos la demanda puede tener, otro color voy a cambiar, perdón, a ver, en qué casos la demanda, de nuevo, la demanda puede tener una pendiente positiva.
¿En qué casos la demanda puede tener una pendiente positiva? A ver, han hecho el trabajo, ¿no? ¿Alguien me puede explicar en qué casos puede tener pendiente positiva? Han hecho el trabajo, ¿verdad? ¿Sí o no, jóvenes? ¿No han encontrado? A ver, dígame la verdad. Hablen. Lick, solo había este del inicio, perdón. Los bienes Giffen. Ya, los bienes Giffen, eso es lo que vamos a ver después. muy bien, Iván, a eso se refiere. Los bienes Giffen es... ¿Qué dicen los bienes Giffen? A ver, Iván, ¿cómo se entienden lo más los bienes Giffen? Bueno, Lick, el concepto que yo he encontrado decía que los bienes Giffen son bienes baratos que curiosamente cuando suben de precio provocan un aumento de su demanda. Y esto rompe con la ley normal de la demanda, ¿no? En la que mayor precio de un bien, menor cantidad demandada. Muy bien, Iván, muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Les voy a explicar en qué casos son. ¿Alguien más? Ya. ¿Qué has encontrado, Jessica? Muy bien, muy bien. Les voy a explicar en qué casos, que obviamente esos casos los vamos a ver más adelante, para que ustedes vean de que la complejidad del análisis de la demanda no es tan fácil. Tiene sus grados bastante complejos. Se da, por ejemplo, cuando es positivo, cuando analizamos no bienes, digamos males, ¿no? Yo estoy dispuesto a pagar más dinero si, por ejemplo, me voy a deshacer de más basura. Si no me voy a deshacer de basura, estoy dispuesto a pagar. Si es poca la cantidad de basura, no estoy dispuesto a pagar. Yo mismo lo puedo eliminar, ¿no? Pero si hay harta basura que tengo que botar, estoy dispuesto cada vez a pagar más para deshacerme de la basura, por ejemplo. Por eso, a menor cantidad de basura, estoy dispuesto a pagar menos precio. A mayor cantidad de basura, estoy dispuesto a pagar más precio por deshacerme de la basura. Entonces, ese tipo de análisis, fíjense, jóvenes, es un análisis de demanda con pendiente positiva. ¿Me han entendido, verdad? ¿Sí? A menor cantidad de basura, no estoy dispuesto casi a pagar nada por deshacerme. Y si hay harta basura, estoy dispuesto a pagar cada vez más por deshacerme. Por eso en la contaminación, etcétera, cada vez se está dispuesto a pagar más para eliminar contaminaciones, etcétera, etcétera. Esta es otra forma de demanda. Esta creo que ninguno de ustedes ha encontrado, ¿no? Cuando utilizamos en el análisis no bienes, digamos, males, ¿no? Daños colaterales, ¿no? Cuando hacemos ese análisis. ¿De acuerdo? Creo que ninguno de ustedes ha encontrado. Ustedes más que todo han encontrado el otro criterio de la demanda y voy a borrar y les voy a explicar de estos bienes Giffen, que obviamente vamos a profundizar más adelante. En el caso de los bienes Giffen, el análisis ya no se hace en función al precio. El análisis se hace en función, estoy poniendo con celestito otro color para que ustedes vean, y ya no en función al precio, sino en función al, ¿qué es Y? ¿Qué es Y? ¿Qué es Y, jóvenes? ¿Qué es este Y? Poco a poco estas cosas tenemos que ya ir, no se vayan olvidando. Esto es ingreso, ¿de acuerdo?
Esto es ingreso. En otras palabras, ¿cuánto de dinero tengo? ¿De acuerdo? Bajo este criterio, los bienes given pueden darse así. En medida que yo tengo más ingreso, puedo demandar más bienes. ¿De acuerdo? Más bienes. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, sí. listo. No, fíjense. Si no tengo mucho ingreso, no demando mucho. Si tengo más ingreso, demando mucho más. Puedo demandar mucho más. ¿De acuerdo? Pero los bienes given tienen una paradoja. Esto nuevamente les repito, vamos a ver más adelante. Conforme igualito se deriva, conforme aumenta el ingreso, voy a graficar acá. Aquí hay dos paradojas. Nuevamente vamos a manejar el ingreso y aquí la cantidad demandada de X. Al revés. Cantidad demandada de X. Los bienes given tienen una paradoja. Pueden funcionar así o también pueden funcionar de esta otra manera. Así. ¿Qué es lo que me dice esto? Esta otra gráfica. Normalmente, en función del ingreso, mi demanda es ascendente. Conforme sube mi ingreso, puedo demandar más bienes. ¿Es esto correcto, verdad? ¿O no? Piensen, o sea, no las gráficas, la lógica, ¿qué es lo que ustedes piensan? Si yo tengo más dinero, puedo demandar más bienes, ¿verdad? ¿Es lógico eso? Sí, listo. Sí, listo. Es lógico, ¿no? Pero también, jóvenes, se puede dar de esta manera en función del ingreso. Y esta es la paradoja de justamente de estos bienes given, que conforme aumenta mi ingreso, yo demando menos. O sea, a ingresos más bajos, están viendo con la crucecita lo que estoy marcando la pantalla, ¿no? Sí. Sí, licenciado. Bien. A ingresos más bajos, cuando yo no tengo mucho dinero, no tengo mucho sueldo, no tengo mucha disponibilidad, yo demando más bienes. Y conforme va subiendo mi disponibilidad, yo demando menos del bien. ¿Se dará esto? ¿Será cierto esto? ¿Se dará? O sea, ¿se dará esto y se dará esto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se darán ambos? Yo creo que no, lice. ¿Por qué no, Sony? Porque si no nos... Del- de las clases virtuales, ¿no? Las señales a veces se van y no se escucha bien. Bueno, lo que les decía, ya borró todo eso demás. Lo que les decía entonces, jóvenes, normalmente, y esto por favor no se van a olvidar, obviamente nosotros vamos a traer muchas cosas. Normalmente el análisis que se realiza de la demanda es en función del precio, que habíamos dicho. La gran mayoría de los análisis que vamos a hacer es en función del precio. Sin embargo, se puede hacer en función de todas las demás variables o de unas separadas con otras. Se puede hacer también, ¿de acuerdo? En el caso de la pendiente positiva, les decía, voy a graficar acá. Ya el análisis de la demanda que hemos hecho con pendiente positiva, se trata de no bienes, de basura, de males, ¿no? Contaminación, este tipo de cosas que puede ser la pendiente positiva.
En otros casos, ya no en función del precio, sino del ingreso. Eso no se olviden. Y en función del ingreso, jóvenes, la cantidad demandada de X, fíjense, puede tener pendiente, yo no sé por qué se cuelga. A ver, ya. Puede tener pendiente negativa o también puede tener pendiente positiva. Cuando hacemos análisis de la demanda, ya les decía, puede tener en función del ingreso, ya no del precio, que normalmente se analiza y vamos a analizar en función del precio. Por esa razón, ustedes siempre tienen que ver cuáles son las variables dependientes e independientes. En función de eso, ustedes recién van a poder hacer análisis. Habíamos dicho en función del ingreso. ¿Qué es el ingreso? Es lo que tenemos como sueldo, lo que podemos disponer. Si no tenemos sueldo, nuestra asignación, nuestra mesada, hoy día puedo disponer de 10 pesos, digamos, ¿no? Que me ha dado mi papá o mi mamá, mañana por ahí me dan 50, voy a poder disponer de más dinero. Este ingreso justamente hace referencia a eso, a la disponibilidad de recursos que tú tengas. Normalmente se llama ingreso por los sueldos que se te puede tener. Entonces, a ver, normalmente, si yo tengo más dinero, fíjense, esto es menos dinero y más dinero, más ingreso o menos ingreso. Si yo tengo menos ingreso, ¿voy a demandar más bienes o no? Si yo tengo menos ingreso, No, Lick. no puedo, ¿no? Porque no tengo mucho ingreso. Fíjense, aquí le estoy mostrando en la gráfica, no puedo. Si mi ingreso aumenta, normalmente sí puedo aumentar también mi cantidad demandada. Puedo demandar más, ¿no es cierto? ¿Estamos en lo correcto? ¿Sí? Sí, Lice. Esto se da justamente, fíjense, es una demanda con pendiente positiva, pero es una demanda en función del ingreso, no del precio. Del precio es otro análisis. Pero simultáneamente, como decían los trabajos que han hecho de los bienes Giffen. ¿Qué son los bienes Giffen? Normalmente los bienes Giffen, jóvenes, y ya me adelanto a explicarles, son algunos bienes básicos o primarios también denominados, o primarios, ¿ya? Es decir, normalmente los alimentos, los bienes de la canasta, por ejemplo, de la canasta de la primera necesidad, de bienes de primera necesidad, llaman, ¿no? Entre estos bienes, ¿cuáles son los de la canasta de primera necesidad? ¿Cuáles son los bienes más urgentes que se necesitan, los básicos? ¿Cuáles son? ¿Han escuchado ustedes hablar de esto? Y aunque no hayan escuchado, lo han sentido. ¿Cuáles son los bienes básicos? ¿Qué es lo que consumen sí o sí? Agua, Lice. Luz. Luz, pan, ¿no? Por ejemplo, el pan. Arroz. Ya, muy bien, esos son los bienes básicos. Los bienes de primera necesidad también se llaman. En economía son bienes básicos o primarios o de primera necesidad, es otro sinónimo. ¿Qué es lo que sucede, jóvenes, en esta paradoja de los bienes Giffen? Los bienes Giffen son estos, los básicos. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, el pan? Si yo tengo bajo el ingreso, fíjense, están viendo con lo que estoy señalando, ¿no? Con el cursor, ¿sí? Están viendo, ¿no? Sí, Lice. Ya. Si yo, por ejemplo, mi ingreso es bajo, aquí demando alta cantidad de este bien. Y conforme sube mi ingreso, mi demanda baja. O sea, estoy demandando menos cantidad del bien.
¿Se podrá dar este caso? ¿Qué creen ustedes? Que conforme sube mi ingreso, mi cantidad demandada del bien baja en lugar de subir. Normalmente sube, ¿no? Hemos visto acá. Si yo tengo más ingreso, normalmente yo puedo demandar más del bien, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Aquí es la paradoja de Giffen, lo que ustedes han visto, que sube mi ingreso y mi demanda baja. ¿Podrá darse este caso? ¿Qué creen? Tal vez, Lick, si bueno, hay alternativas para el pan, ¿no? Tal vez por eso. Bien, muy bien, Iván. A ver, otra respuesta, aparte de ti, Iván, ya te estás ubicando. Muy bien, otra respuesta. Es pensar lógicamente nomás, ¿no? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? Ya, podría ser. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Ya, Jessica. Ya. Esto se da normalmente, jóvenes, para que ustedes se den cuenta que hay muchos análisis, como decía Iván, con el pan y estos bienes básicos. Cuando ya sube mi ingreso, ya no quiero pan, prefiero comprarme otras galletas. Sigue subiendo mi ingreso, quiero pasteles o empanadas de queso. Sigue subiendo, quiero torta. Ya mi demanda del pan va a bajar. Entonces, este fenómeno que se conoce como la paradoja de Giffen, se aplica cuando se hace el análisis de la demanda en función del ingreso y la demanda puede tener pendiente positiva o puede tener pendiente negativa. ¿Ya? Entonces, en estos casos, cuando hagan ustedes análisis de no bienes, sino de males o de este tipo de situaciones, de los bienes Giffen, se pueden dar pendientes positivas o en función a otro tipo de, digamos, de variables. ¿De acuerdo? ¿Esto para qué sirve? Justamente para que vean de que el análisis de la demanda no es tan fácil, o sea, mucho va a depender, muchos los criterios que nosotros eh, tengamos que analizar para definir si realmente la demanda, digamos, va a tener esta forma, tal como nosotros estamos revisando. Entonces hay muchos, repito, muchos factores que hacen que la demanda pueda ser una curva, pueda ser dependiente positiva, o inclusive pueden ser elásticas, inelásticas, totalmente rectas, ¿no? Aquí o acá. ¿No? Hay muchas condiciones que pueden hacer variar la demanda. Por lo tanto, el análisis de la demanda no es tan simple como pareciese. ¿Está claro? ¿Me han entendido esto de la paradoja de Giffen o quieren que les repita? ¿Me han entendido? Licenciado, ¿puedes repetir, por favor? ¿Qué quieres que te repita? ¿La paradoja de Giffen? Sí, licenciado. Ya. ¿En qué consiste la paradoja de Giffen? ¿Solo de Giffen o por qué tiene la pendiente positiva la demanda? Solo de Giffen, licenciado, por favor. En el caso de Giffen, jóvenes, normalmente se hace el análisis ya no de la demanda, ya no en función al precio. La demanda va a estar en función del ingreso. Ya saben lo que significa ingreso, la cantidad de disponibilidad que se tenga. Entonces, normalmente, si yo tengo más ingreso, si voy a poder disponer más o dispongo más, normalmente yo puedo demandar más bienes. Y obviamente se convierte en una pendiente positiva, ¿no? Más ingreso, más bienes. Es una relación directa. Si tengo menos ingreso, menos bienes. Si no tengo nada de ingreso, cero, pues no puedo demandar nada si no tengo dinero, ¿verdad? ¿Así funciona o no? ¿Sí o no, jóvenes?
Si no tengo Sí. dinero, ¿podré demandar? No voy a poder demandar, ¿no? Aunque quiera. ¿Sí o no? Sí, ¿Es así? Sí, Lick. Es Sí, así, sí. ¿verdad? En medida que aumenta mi ingreso, fíjense acá, aumenta mi ingreso, yo puedo demandar más bienes. Más bienes. Normalmente funciona así, con pendiente positiva, cuando hago el análisis de la demanda en función ya del ingreso, de una de las variables en un principio que son, digamos que ha entrado al ceteris paribus. O puedo hacer también mi demanda, hacer análisis en función a la población, o hacer análisis de la demanda en función al precio de los bienes sustitutos. O sea, yo ya puedo manejar, digamos, ciertos criterios. Pero simultáneamente, normalmente, ya les decía, si yo tengo más ingreso, puedo demandar más bien. Pero hay algunos bienes que cuando yo tengo más ingreso, demando menos cantidad. Fíjense, aquí tengo más ingreso y estoy demandando menos cantidad. Tengo menos ingresos y estoy demandando más cantidad. A esto se denominan lo que decía los bienes Giffen, los bienes primarios. ¿Por qué demando menos? Porque ya aquí ya se aumenta mi ingreso, ya no voy a comprar pan, voy a comprarme galletas, por eso voy a demandar menos pan. Quizás para probar de vez en cuando. Si aún siguen aumentando mis ingresos, ya voy a querer, qué sé yo, pasteles, ¿no? De vez en cuando, pan menos, va a bajar mi demanda del pan. Aquí ya voy a querer otros bocaditos finos, ya no quiero pan, va a bajar mi demanda del pan. Entonces van cambiando mi consumo por sustitución normalmente. Estos bienes primarios aumentan en un principio, pero después bajan porque mi ingreso está aumentando y yo estoy cambiando mi consumo hacia otros bienes. Por eso baja. Entonces, en los bienes Giffen, que se realiza en función al análisis del ingreso, pueden funcionar normalmente con pendiente positiva, como hemos visto, pero también con pendiente negativa. La demanda puede ser con pendiente positiva o pendiente negativa, dependiendo la característica del bien. ¿Ahora está claro, Viviana? ¿Quién preguntó? ¿Tú, Viviana? Yo, licenciado, sí, ahora sí. Ahora está claro, ¿no? Sí, licenciado. Dice, Sí, Miguel. dice, y en pendiente negativa, ¿cómo sería? Esta es la pendiente negativa, pues. Esta es la pendiente negativa. Esta es la pendiente positiva. Ah, ya. ¿Ya? Esta es pendiente negativa, es inversa. Mayor ingreso, menos cantidad demandada. Menor ingreso, mayor cantidad demandada. Entonces, pendiente negativa, inverso, o lo uno o lo otro. En cambio, la pendiente positiva o directa es lo uno y lo otro, ¿no? Aumenta mi ingreso y aumenta mi cantidad demandada, que esto se da normalmente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, esta parte, jóvenes, justamente para que les estoy más o menos mostrándoles, para que vean de que el análisis de la demanda, repito, no es tan fácil como parece. No nos cerremos con que la demanda tiene esta forma. Normalmente en todos lo que vamos a ver de los libros, casi siempre vamos a ver la demanda de esta forma. No vamos a ver de esta otra forma, porque no se hacen, estos son análisis más avanzados que se utilizan con otro tipo de variables, pero que así funciona. O sea, en la realidad, de hecho, lo que estamos viendo y lo que estamos analizando es la realidad, ¿no? No estamos alejándonos de cuál es la situación, no estamos creando situaciones opcionales, sino así es la realidad o no. Y estamos dando claro algunos ejemplos claros, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Ya, lo único es que este tipo de instrumentos, jóvenes, va a servir para que ustedes abran un poco el criterio, manejen criterios,
para que vean cómo se hacen los análisis. Depende de ciertos elementos que nosotros consideremos. ¿De acuerdo? Para eso sirve. Y obviamente, a partir de esos criterios, para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Cómo puede funcionar con esto, con este otro, etcétera, etcétera. De hecho, todos esos criterios que aquí estamos viendo, en su determinado momento, ya cuando sean profesionales, cuando estén ejerciendo la profesión, van a tener que utilizar esos criterios y van a ver cuán necesario es utilizar esos criterios. ¿De acuerdo? Para que ustedes mismos saquen sus propios resultados. ¿Ya? Entonces, jóvenes, ahora vamos a pasar, les voy a mostrar. A ver, vamos a entrar acá. Ya. Vamos a ver, ¿están viendo el libro o no? Sí. Ya. A ver. Les voy a mostrar simultáneamente. Este libro ustedes lo tienen, ¿no? ¿O no lo tienen? El de Salvatore Dominic. ¿Ya lo tienen? Sí, ¿Lo tienen, no? Sí, jóvenes, ¿lo tienen? ¿Sí? yo sí, ¿Y todos los demás? Dice, Sí, Miguel. en físico podemos tener también, ¿no? O virtual tienes. No, no. De hecho, mejor si lo tienen en físico. Mejor si lo tienen en físico. Yo les he mandado virtual. Tienen virtual, ¿no? En el Moodle está en el virtual. ¿Sí? Ah, sí, Ya. Pero obviamente ustedes lo pueden descargar, lo pueden imprimir o lo pueden comprar. Bueno, no solamente este, les he mandado 3 porque vamos a simultáneamente ir manejando los 3 libros para que ustedes vayan viendo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está justamente, jóvenes. De acuerdo, cualquier cosa me van a decir. Lo principal es que todos tengan el material. ¿Quiénes no tienen el material? A ver, antes de entrar a esto. ¿Quiénes no tienen el material, jóvenes? Levanten la mano. Tienen en el Moodle, ¿no? Les he mandado los 3 libros. Están, ¿no? Sí, licenciado. Y ahorita mandó un compañero también al grupo. Ya, pero en el Moodle tienen los 3. De hecho, repito, vamos a manejar vamos a manejar el PINDIC y el Parking. Los 3 vamos a manejar para que vayamos manejando todos los criterios. O sea, que nosotros manejemos un criterio e independientemente de la terminología que vayan utilizando los libros. ¿No? Todos tienen el material, ¿no, jóvenes? Ronaldo Machaca, ¿tienes el material? Ronaldo. Dejan encendidos sus equipos y se van, ¿no? Eso es lo de malo del sistema, de este sistema. Fácilmente perdemos la concentración. Karen Yana Mamani, ¿estás en la aula? Karen Yana. No están. Pamela Limachi, ¿estás en aula? Buenos días, licenciado. Sí, Ya, ¿tienes los materiales, Pamela? ¿Tienes los libros? sí, lo he descargado de la plataforma. Muy bien, entonces ahí, perfecto. Porque repito, vamos a ir viendo en los 3 libros. ¿Ya? Entonces, fíjense, jóvenes, en este caso, en este libro del Salvatore Dominic, lo voy a mover esto acá. Fíjense, aquí ya suponen, obviamente, un cuadro. Fíjense, a un precio, 5,000. Están viendo en pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, licenciado. Ya. A un precio de 1, 5,000. A un precio de 2,
4.000 a un precio de 3.000 y así sucesivamente, tal como es, digamos, y eso va a mostrar típica función de demanda. Pero ya les decía, no necesariamente estos cuadritos, tal como están viendo, estos cuadritos, aquí está bien fácil. Y ya les he dicho, elaborar estos cuadritos va a depender de la respuesta que les den los consumidores. Y no les van a dar posiblemente así, les van a dar otros puntos. A eso me refería cuando, digamos, hay que procesar la demanda. En este caso, es lo más simple que han hecho en este libro. Y en todos los libros están haciendo, se procede a esto, lo más simple de entender esto, ¿no? ¿Qué pasa a un precio de 1? Aquí está el precio de 1, yo estoy dispuesto a comprar 5.000 unidades de este bien. A un precio de 2, 4.000 unidades. A un precio de 3, 3.000 unidades. A un precio de 4, 2.000 unidades. A un precio de 5, 1.000 unidades. Y a un precio de 6, yo no quiero comprar nada, pues es muy caro. Esa es posiblemente la respuesta de un consumidor. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está bien sencillito, es una recta, es un cuadro, ya, como ejemplo, pero la realidad, repito, y no voy a volver a repetir más, no se presenta de esta manera. Hay que hacer todos unos ajustes estadísticos para determinar si una recta o una curva se va a ajustar a la tabla de la demanda. Y bajo este criterio, fíjense, justamente se aplica lo que habíamos visto al principio, ¿no? De que a más alto precio, como consumidor, estamos dispuestos a comprar menos. A menores precios, estamos dispuestos a comprar más. Entonces aquí se ajusta exactamente lo que es una función de demanda. Pero repito, no es tan fácil, ¿de acuerdo? Esto es para entender cómo funciona la función de la demanda. ¿Está claro? Entonces, fíjense, de este cuadrito se ha derivado esta gráfica y a su vez les hago una pregunta. De este cuadro o de esta gráfica, ustedes podrán, voy a borrar esto, podrán, digamos, de este cuadro o de este cuadro, que es donde ustedes van a tomar las muestras, digamos, ustedes podrán inferir cuál es la ecuación de la demanda. ¿Se podrá inferir la ecuación de la demanda? De hecho, de aquí se puede graficar esto, ¿no? Se grafica esto. ¿De estos puedo inferir cuál es la ecuación de la demanda? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Jóvenes, ¿se podrá inferir a partir de esta tabla o de esta gráfica, se podrá inferir la ecuación de la demanda o no? Pamela Limachi, ¿qué opina? ¿Se podrá inferir? Sí, licenciado, yo creo que sí. ¿Crees que sí? Muy bien. ¿Qué instrumentos podríamos utilizar para inferir la ecuación? A ver, piensen. Los datos que nos está dando, licenciado. Ya los datos, pero ¿con qué instrumentos voy a poder inferir la demanda? Han llevado matemáticas, ¿verdad? Sí. Jóvenes, han visto matemáticas, ¿no? Sí, Lee. Ya. Revisen para la próxima clase, por favor, revisen tarea. La distancia entre dos puntos, la ecuación de la distancia entre dos puntos.
¿Cómo se puede hacer? O también la ecuación punto pendiente. Tenemos la pendiente, la ecuación punto pendiente, o la ecuación entre dos puntos. Esos son, digamos, artificios matemáticos ligados a la geometría analítica. ¿Han visto geometría analítica, no? Cálculo 1 han visto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Mm, Deficientemente. Miguel, no muy bien. ¿Sí? ¿Sí, Miguel? ¿Eso querías decirme? Estabas ¿qué dudando. dice? Deficientemente han visto las matemáticas, ¿no? A veces. Es justamente lo que Sí, les... pero hay que buscar. De Exactamente. acuerdo ahorita. Por eso, van a buscar la distancia entre dos puntos, las ecuaciones punto pendientes, etcétera, ¿no? Cuando ustedes utilicen instrumentos, por ejemplo, estadísticos, esa nube de puntos que se ajustan a una curva, por ejemplo, van a poder, a partir de eso, derivar cuál es la ecuación de la curva. En este caso, van a poder inferir a través del punto pendiente o distancia entre dos puntos cuál es la ecuación de esta demanda. En este caso, en este libro, fíjense, aquí está la ecuación. Pero de esta ecuación justamente se saca la tabla. Fíjense, precio 1, están viendo la ecuación, ¿verdad? Cantidad demandada es 6.000 menos 1.000P de X, ¿no? ¿Están viendo? Sí, Aquí si el precio es 1, ¿cuánto es la cantidad demandada? 5.000, ¿no? Si el precio es 1, 6.000 menos 1.000, 5.000. Si el precio es 2, 6.000 menos 2.000 es 4.000 y así sucesivamente. Entonces, de esta ecuación están infiriendo esta tabla y de esta tabla se está realizando la gráfica. Sin embargo, en la realidad es, primero van a tener la tabla, van a ajustar, si se ajusta una recta o una curva, y a partir de eso recién van a poder inferir la ecuación. O sea, es al revés. Aquí nos está mostrando un orden, la ecuación primero, la tabla después y la gráfica después. En la realidad es primero la tabla que hay que ajustar, segundo, a partir de esto se establece la ecuación y de la ecuación justamente y las tablas se saca la gráfica. ¿De acuerdo? Ese es el orden real. Pero bueno, estos elementos que les estoy dando, obviamente no los explica ningún libro, pero me están entendiendo a qué me refiero, ¿no? O hay alguna duda hasta acá. ¿Me están entendiendo a qué me refiero? Sí, licenciado. Ya. Si me están entendiendo, díganme. Si quieren que les repita, también díganme. ¿No? Pero tienen que entender muy bien esto. ¿Ya? Entonces, repito, en la realidad, lo primero que ustedes van a hacer es levantar los datos, hacer las encuestas a los consumidores, potenciales consumidores. Muy posiblemente no les van a dar unos resultados, de hecho, de varios consumidores, les van a dar muy dispersos. Esos resultados van a tener que tabular, van a ver si esos resultados se ajustan más a una recta o una curva, y en base a esa utilización de instrumentos estadísticos, etcétera, van a poder inferir recién si es una recta y una curva. Y entonces van a poder inferir cuál es la ecuación que más o menos muestra la función de la demanda. Y recién en función a esa ecuación potencial van a poder graficar. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos criterios estamos manejando para que ustedes vean de que el análisis de la demanda no es tan fácil como aquí ya se muestra, ¿no? Aquí ya muestran la ecuación, la tabla y la demanda. ¿De acuerdo? Está claro, ¿no? Continuamos. Está claro hasta aquí, ¿no? Sí. sí. Ya. Continuamos. Entonces, eso en cuanto a la demanda. La demanda creo que ya por lo demás
creo que ya no hay mayores comentarios que hacer, ¿no? Hemos visto cómo puede complejizarse en muchos casos el análisis de la demanda. Vamos a ver ahora nuevamente y nuevamente bajo otros criterios cómo se realiza el análisis de la oferta. La oferta resume el comportamiento de las empresas. Y habíamos dicho de las empresas que hay que también diferenciar. Tenemos que diferenciar porque hay varios tipos de empresas, ¿no? Entre las principales que nosotros podemos distinguir son las empresas productoras. De una parte, las que producen realmente los bienes que van a ofrecer, que van a vender, que producen desde la materia prima o compran la materia prima y llevan todo el proceso productivo de capital, tierra, trabajo, que hemos hablado bastante, y transforman los productos para ofrecerlos al mercado. O también hay empresas que ofrecen y que son netamente comercializadoras, solamente. O sea, no, digamos, no realizan el proceso de producción del bien, ¿no? Entonces hay que distinguir también ese otro criterio. Y habíamos dicho de que efectivamente la oferta bajo distintos criterios, la oferta de un determinado bien va a depender de muchos factores, ¿verdad? Va a depender, hemos dicho de qué, del precio de bien inicialmente, porque nosotros como empresas, a ver, cambiamos el chip de demandantes a empresarios y hemos dicho cuál es el elemento central para que nosotros queramos producir algo, el precio, ¿no? ¿Cuánto se estará vendiendo los productos similares? ¿Podré vender a menor precio? O si no existen productos similares, el precio que yo pienso poner será adecuado, será aceptable, ¿no? Entonces, hay muchos factores que tengo que analizar en función a qué produzco, ¿no? Tendré que analizar el precio del bien sustituto, los precios de los bienes complementarios, porque si estos precios están por debajo, quizás no me conviene, dependiendo del tipo de bien, ¿no? Producir o no producir. Tendré que analizar también posiblemente el clima, casi algunos muy parecidos a la demanda, algunos factores muy parecidos, pero también tendré que analizar otros aparte, ¿no? Por ejemplo, la tecnología habrá la tecnología adecuada para producir este tipo de bienes u otro tipo de factores que quizás por el momento no nos recordamos. Habíamos dicho, al igual que la demanda, nosotros podemos hacer análisis de la oferta en función a todos los bienes, a todos los factores, mejor dicho, que determinan la demanda. Y de hecho lo podemos hacer, tendríamos que hacerlo también, ¿no? Nuevamente, utilizando otro tipo de instrumentos. Para que nosotros entendamos, sin embargo, habíamos dicho, solamente vamos a hacer el análisis de la oferta en función de los precios, poniendo a los demás criterios, a los demás factores, también el principio del ceteris paribus. ¿De acuerdo? Es decir, hay otros factores adicionales que me muestran por qué razones se ofrece un determinado bien. Y entonces habíamos dicho, ¿verdad?, de que un análisis de la oferta normalmente, que vamos a ver casi en todos los libros, solamente se va a realizar a nivel del precio del bien en cuestión, del precio del bien, ¿no? La cantidad ofrecida
en este caso cantidad ofrecida de X, yo lo estoy poniendo así, cantidad O del bien X. En otros libros, vamos a ver, solamente le ponen otro tipo de notaciones. Es otra de las cosas que ustedes también se van a fijar. No todos utilizan este tipo de notaciones. Utilizan otro tipo de notaciones. Entonces, habíamos dicho que normalmente la oferta se muestra este tipo de función, ¿no? Ascendente. Esta es la oferta. ¿Qué significa? A mayor precio, a menor precio, yo estoy dispuesto a producir menos. Si el precio va aumentando, estoy dispuesto a producir más. Esta es una típica función de oferta, pero no siempre funciona así. Habíamos dicho que hay ofertas con pendiente negativa. Puede haber ofertas rectas, ¿no? Totalmente eh, inelásticas o totalmente elásticas. Hay casos, por ejemplo, que la oferta tiene esta forma. Lick, Sí, menos de un minuto, Lick. ya. Gracias, gracias. Por ejemplo, hay ofertas de esta forma, totalmente inelástica, recta. ¿En qué momento se dará? ¿Cuándo será una oferta así recta? Piensen. ¿Se dará una oferta? ¿Habrá una oferta así? Piensen. ¿Habrá una oferta así recta? Que aunque cambie cualquier cantidad de precio, yo no puedo variar la cantidad demandada. ¿Habrá? ¿O habrá una oferta así? ¿Habrá? Yo no puedo aumentar más mi nivel de producción. Estoy trabajando a un stock al máximo de mi capacidad. Me paguen lo que me paguen, no puedo aumentar mi producción. Esto se da normalmente en ofertas monopólicas, ¿no? Donde hay una sola empresa que ofrece el producto y que haga lo que haga, o porque no hay insumos, la suficiente cantidad de insumos, o por muchas otras condiciones, no puedo aumentar mi nivel de producción. Se da esto. Hay otros casos muy particulares, obviamente, que se puede dar donde la oferta tiene características negativas, con pendientes negativas, o totalmente elásticas, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, control de precios, no puedo modificar el precio porque el Estado no me lo permite, el gobierno, y entonces mi oferta se mueve en esta forma. Entonces hay muchos criterios alrededor de los cuales yo puedo analizar la oferta. También la oferta, para que ustedes vean, no necesariamente solamente va a tener pendiente positiva. Puede tener negativa, pueden ser rectas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es para que ustedes tengan el criterio de que hay muchos factores, inclusive dependiendo el análisis de los factores que determinan la oferta, pueden hacer variar si estas son rectas, o sea, totalmente elásticas, inelásticas o inclusive con pendiente negativa. Entonces habíamos dicho de que esta es la oferta y esta normalmente es la demanda, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí, jóvenes? Sí, Ya. Ahora bien, hay un sinnúmero de situaciones que se pueden dar, ¿de acuerdo? Que se pueden dar. Vamos a ver ya entre la oferta y la demanda características normales que tienen esta forma. Normales, digo, para que nosotros entendamos que son ecuaciones.
en este caso, rectas, ¿no? Rectas que determinan la oferta y la demanda. Fíjense, en el mercado, que es donde ambas fuerzas coinciden, hemos dicho son criterios diferentes, ¿no? De una parte, los demandantes están dispuestos a pagar menos precios por más cantidad. Queremos más, poco más regalado, queremos los bienes, ¿no? Que nos den gratis los bienes, ¿no? Y no estamos dispuestos a pagar mucho si el precio es muy alto. Y a su vez, los oferentes, las empresas, solamente van a ofrecer si les pagan muy bien. Mientras más altos que les paguen, van a producir. Donde son dos distintas posiciones, digamos, contradictorias además. Unos quieren una cosa y otros quieren otras. En este criterio, que es el mercado, que habíamos dicho, ¿cómo habíamos definido el mercado? ¿Alguien me puede hacer recuerdo sin leer? ¿Qué es el mercado? Esto es el mercado, ¿no? Pero ¿qué es el mercado? Es el lugar físico virtual donde concurren ofertantes y demandantes de un determinado servicio, donde determina el precio y cantidad que se precisa del bien. Muy bien, José Carlos. Ahora sí, sin leer, ¿no? Es el lugar físico virtual. Esto puede ser en algún lado, no necesariamente físico, donde concurren oferentes y demandantes, ¿no es cierto?, de un determinado bien o servicio, y en el cual se determinan los precios de equilibrio y las cantidades a transar. Fíjense, aquí está todo el criterio de lo que es el mercado, ¿de acuerdo? Normalmente, jóvenes, se dice de que en este punto se da el punto de equilibrio. Es decir, tenemos el precio de equilibrio y tenemos la cantidad de equilibrio. En este punto, ambos criterios totalmente distintos de los demandantes y de los oferentes coinciden, ¿no? Coinciden. No obstante que tienen distintos objetivos totalmente diferentes, tanto los empresarios como los consumidores, en este punto es donde coinciden, ¿no? Y obviamente aquí se da el equilibrio del mercado. Entonces aquí se dice, a este precio se va a vender esta cantidad, ¿no es cierto? Se va a vender esta cantidad. Los oferentes pueden ofrecer más, pero a precios más altos, pero de nada va a servir porque los demandantes no les van a comprar. A su vez, los demandantes quieren más cantidad del bien, pero esta cantidad de más que quieren a este precio no van a tener porque los oferentes no están dispuestos a ofrecer esta cantidad a estos precios. Máximo esto. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, aquí se plantea justamente el equilibrio del mercado. Ahora, les había dicho, los mercados son altamente cambiantes. Hay momentos en que los mercados tienen muestran un determinado equilibrio. Por ejemplo, el mercado de, qué sé yo, del aceite. No, del aceite ahora está cambiando, ¿no? El mercado, a ver, de las chompas, de las camisas, que en un determinado momento, digamos, de 100 pesos, pero posiblemente va a subir, ¿no? Hay muchas fuerzas que van a determinar estos cambios. Esas otras fuerzas que van a determinar cambios en este punto se llama el análisis dinámico. El análisis dinámico de la economía. En un momento se da y es un análisis estático. Ahora, aquí estamos viendo que aquí, en este punto, hay un equilibrio en el mercado. Pero más adelante, cómo pueda variar esto,
Vamos a hacer un análisis dinámico, ¿de acuerdo? Eso es un elemento que es importante que ustedes lo conozcan. Suponiendo de que estamos en un análisis estático acá, este es el punto de equilibrio, justamente, y de pronto, se da esta situación. Por ciertos factores, se pone un precio, digamos, se da un precio acá. El precio sub 1, que aparentemente, bueno, aquí estamos viendo gráfica, sin ver gráfica, han subido los precios, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que sucede acá? ¿O qué es lo que sin gráfica? ¿Qué es lo que sucede si el precio ha subido de lo que debería ser el punto de equilibrio? ¿Qué sucede? No te he escuchado muy bien, Rivaldo. Si el precio sube, el producto también ya no se va a vender de la misma manera que se vendía más antes. Esa cantidad. Muy bien, Rivaldo. Aquí ocurre, fíjense, un exceso de oferta, ¿no? Fíjense, aquí hay más oferta que demanda. Los oferentes a este precio están dispuestos a producir toda esta cantidad, ¿no? Aquí estamos viendo toda esta cantidad. Desde aquí hasta aquí están dispuestos a ofrecer. No quiero rayar más aquí abajo porque si no se va a hacer todo una... Que normalmente en los libros vamos a ver, bien rayados, bien graficados están. Y a veces no se entienden las gráficas. Por esa misma razón. Entonces, fíjense, los oferentes están dispuestos a producir esta cantidad. Poner en el mercado esta cantidad. Pero este precio, ¿qué va a pasar con la demanda? Los demandantes, fíjense, como está muy alto el precio, solamente van a querer demandar esta cantidad, ¿no? Los oferentes van a querer producir esto y los demandantes van a querer comprar esto. Como decía Rivaldo, ¿qué es lo que va a ocurrir, Rivaldo? Si el precio sube, la cantidad que se vendía va a bajar. Va a bajar, ¿no? O sea, los oferentes van a vender toda esta parte, lo que los demandantes quieren, y toda esta parte, este exceso de oferta, no van a poder vender. No van a poder vender. Aquí se llama exceso de oferta, también otros llaman sobreproducción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando hay un exceso de producción, ¿qué hacen las empresas? Ofertas, ¿no? Ofertas, llévese el 2x1, para no perder en muchos casos los bienes que pueden ser perecederos, inclusive, entran a la etapa de liquidación, ¿no? Hay liquidaciones, porque si no, esos bienes pueden ya botarse a la basura, no servir. Bueno, depende también del tipo de bienes, ¿no? Hay bienes perecederos y no perecederos. Es otro de los elementos que también nosotros tenemos que manejar. ¿Qué son los bienes perecederos? ¿Qué son los bienes no perecederos? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre bienes perecederos y bienes no perecederos? ¿Alguien me puede decir? Los perecederos tienen un tiempo límite. Muy bien. Y los no perecederos no tienen. Normalmente, ¿no? Aunque casi todos sí tienen. Unos más que otros. Los perecederos, por ejemplo, es el pan, ¿no? El pan que no puedes guardarlo por más de
2, 3 días, después se te empieza a deteriorar. Los alimentos normalmente se empiezan a deteriorar, son bienes perecederos. Y los bienes no perecederos son los que se mantienen a lo largo del tiempo, ¿no? Los bienes de ferretería, por ejemplo, fierro, ¿no? En el fondo, todos los bienes son mayor o menormente perecederos, porque inclusive esos otros bienes pueden dejar de servir. Una computadora antigua, por ejemplo, si viene una nueva, puede ya ser obsoleta, ¿no? Igualito van a tener tiempo de vida. Unos tienen tiempo de vida más largo y otros más cortos, a eso se refiere. Entonces, justamente, producto de eso, ustedes también tienen que analizar en su momento si los bienes son perecederos, inclusive los cambios de precios van a ser mucho más rápidos que de los bienes no perecederos. De los bienes no perecederos, los cambios en los precios van a ser más lentos relativamente. En los bienes perecederos sí son rápidos. Por eso viene la liquidación de leches, de alimentos, ¿no? Viene la liquidación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando hay una sobreproducción y un exceso de oferta, normalmente entonces van a tener que bajar el precio, ¿no? Y ya sea tipo oferta o tipo liquidación o 2 por 1, etcétera, etcétera, va a haber una fuerza que va a bajar el precio. Al bajar el precio, automáticamente los empresarios, si va a bajar el precio, ya no van a estar dispuestos a producir esa cantidad, se van a ver desmotivados en producir esto, van a querer producir menos cantidad. Esa cantidad que se va a reflejar acá, ¿no? Obviamente baja el precio, baja la cantidad, tienden a desmotivarse por producir el bien. Y a su vez, la demanda, al bajar el precio, automáticamente va a tender a demandar, valga la redundancia, mayor cantidad de bien. Porque como está bajando el precio, ya estoy dispuesto a tratar de comprar más cantidad. Estas fuerzas me van a llevar a este punto de equilibrio. Entonces, esto existe cuando hay sobreproducción o exceso de la oferta. En otro caso, habíamos dicho, ¿qué sucede si, por ejemplo, el precio, como ha sucedido en Venezuela, ¿no? El Estado ha dicho, no, los capitalistas, los empresarios están ganando mucho, van a vender a este precio. El Estado les obliga, van a vender a este precio. No pueden vender más, si no les vamos a confiscar. Digamos a un precio sub 2. Precio sub 2. ¿Qué es lo que sucede acá? Precio sub 2. A ver, ¿alguien me puede explicar? Que no sean los de siempre. Un exceso de demanda. Muy bien. Un exceso de demanda. ¿Y este exceso de demanda en qué se traduce? Cristian. Que el precio está debajo del punto de equilibrio. Cristian Chuy, ¿no? Ya. Un exceso de demanda. Ya. ¿En qué se traduce este exceso de demanda? ¿El precio está por debajo del equilibrio? Sí. ¿Pero en qué se traduce? ¿Qué es un exceso de demanda? ¿Hacia dónde nos lleva un exceso de demanda? Piensen. Escasez. Nos lleva hacia una escasez. ¿Qué sucede? Fíjense, jóvenes. Cuando hay un exceso de demanda, esta es la demanda, los demandantes quieren esta cantidad. ¿Están viendo con lo que estoy mostrando, no? Con el cursor. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Sí, Esta cantidad quieren los demandantes. Y a su vez, como el precio está bajo, los productores máximo quieren ofrecer esto. Es lo que ha sucedido en Venezuela, ¿no?
el precio, el gobierno ha fijado este precio, un poco más han ido a saquear las tiendas, han ido a vaciar las tiendas, porque al ver este precio los productores ya no querían producir, inclusive ya no produjeron, no se ha caído la oferta. Entonces, ¿esto qué es lo que provoca? Escasez. Hay más demanda que oferta. En un mercado normal, ¿hacia dónde va a llevar? ¿Hacia dónde va a llevar? En un mercado normal. ¿Mm? Que no haya productos. Que no haya productos. Cuando no hay productos, hay escasez, justamente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a suceder? Normalmente empieza a haber mercados negros, ¿no? Como ya no hay este producto, yo tengo, pero te puedo ofrecer a mayor precio. Si quieres, va a subir los precios, ¿no? Y los demandantes, a su vez, si suben los precios, ya van a querer menos cantidad. Entonces, borrar estas cositas. Ya. Entonces, todo nos lleva hacia este punto de equilibrio. Pero en Venezuela, ¿qué es lo que ha sucedido? Para que vean, el Estado ha fijado este precio, hay una escasez y a su vez nadie puede producir más, vender a más alto, porque si no el Estado les interviene, entonces ha desaparecido la oferta directamente. Por eso hay escasez en Venezuela. No está funcionando el mercado, está intervenido. Porque si fuese libre, empecé a producir con precios más altos, pero si el Estado está interviniendo, no te permite que tú vendas más alto, y si tú vas a aparecer y quieres vender más alto, directamente te meten a la cárcel, ¿no? Te meten a la cárcel. Entonces están eliminando la oferta y solamente la demanda sigue aquí. Por eso que en Venezuela todo está vacío, pues hay escasez. Y en todos los países socialistas normalmente, ¿no? Hay mucha escasez, porque como el Estado interviene, no permite. Entonces, pero normalmente cuando no se trata de eso, ¿hacia qué lleva? Cuando hay escasez, a que los productores se empiezan a armar mercados negros, empiezan a producir porque hay precios más altos que la gente está dispuesta a pagar, y cuando suben los precios, los demandantes también empiezan a bajar su demanda, ¿no? Porque está más caro, empieza a bajar la demanda. Entonces se va dando el ajuste automático que les decía, el equilibrio. Las fuerzas de sobreproducción o de escasez nos van a llevar al equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está aquí, jóvenes? Sí, licenciado. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Bueno, si está claro, continuamos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, en este proceso de equilibrios, es lo que les decía en la definición de mercado, ¿no? Es donde concurren oferentes y demandantes y donde se definen los precios y las cantidades a ser transadas. Aquí es donde se define cuáles van a ser los precios. Pero repito, estos precios no se mantienen de manera constante. Resulta de que hay mercados, por ejemplo, ahora, antes, este es un análisis estático que estamos haciendo en un determinado momento, ¿de acuerdo? Vamos a ver un análisis dinámico, ya no estático. Aquí tenemos el precio del bien. Aquí tenemos la cantidad del bien. Digamos que esta es la oferta. Y esta otra la demanda.
no necesariamente es una X, ¿no? Puede ser tranquilamente curvas, ¿no? Entonces, en un análisis dinámico, jóvenes, a ver, vamos a cambiar. En un análisis dinámico se puede ir formando, bueno, ya, se acaba. Este modelo que se denomina tela de araña. De araña. El modelo de análisis de telaraña. ¿Qué significa? Normalmente estos modelos se dan en determinados bienes. Al principio existe un exceso de producción. A ver, de nuevo, esta es la oferta. Esta es la demanda. Al principio existe un precio de un exceso de producción. Están fijando acá, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? ¿Están viendo? Sí. Ya. Hay un exceso de producción y entonces, ¿a qué va a llevar? A que los oferentes tengan que bajar el precio, ¿no es cierto? Los demandantes, a su vez, también van a subir sus pretensiones y los oferentes van a producir acá. De lo que producían acá, van a producir acá. Estoy con un poquito de acidez, perdón. De lo que producían en este punto, van a producir acá. En el mercado, en ese movimiento dinámico que se da, aquí se han visto desmotivados los oferentes, han dejado de producir porque no les interesaba eso, han tenido que liquidar sus bienes, han bajado su nivel de producción a este punto. Obviamente en este otro punto, fíjense, ya se ha presentado una escasez, ya hay más demanda que oferta. Entonces en este otro punto, ¿ya qué ha pasado? Los oferentes ya se han vuelto a motivarse a producir y han producido esta otra cantidad, ¿no? Y nuevamente aquí, en este otro punto, ya no les han comprado y cada vez la cosa se va agrandando más. O sea, hay un desajuste en los equilibrios del mercado. Este es un equilibrio divergente. Equilibrio divergente. Divergente. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de entrar a algo, a un equilibrio, digamos, convergente, que es lo contrario, los precios han ido alejando más del equilibrio del mercado. Cada vez las oscilaciones de precios son más grandes entre los bienes. Normalmente este tipo de equilibrios se dan, por ejemplo, en las frutas, ¿no? En los productos agropecuarios. A veces los precios son altos, después los precios tienden a bajar y al último, cuando ya están por salir de temporada, nuevamente se disparan los precios, ¿no? Entonces, esa modificación de precios hacen justamente que se vayan conformando estos modelos de tela de araña, que cada vez los precios se van disparando más unos de otros. Repito, esto normalmente se da en mercados agropecuarios, ¿no? En la fruta, por ejemplo, ustedes han debido observar, cuando recién está apareciendo una fruta son caros, están en temporada, bajan baratos, ¿no? Y cuando ya están por desaparecer, vuelve a subir sus precios, ¿verdad?
¿Sí? ¿Han visto eso, no? Sí, ¿Han observado eso? Sí, licenciado. Eso, ese es un análisis, por ejemplo, jóvenes, dinámico del mercado. Cómo en el transcurso del tiempo va cambiando el mercado, ¿no? Los precios se van moviendo y nunca llegan al equilibrio total, todo lo contrario, se van disparando. Ese es el equilibrio divergente. Mientras que el equilibrio convergente es cuando estos precios de equilibrio, más bien, tienden a llevarnos cada vez a alcanzar el punto de equilibrio central. Obviamente estos equilibrios, que son un análisis dinámico, se van a presentar de distinta manera en distintos bienes y servicios. ¿De acuerdo? ¿Está claro esto? Este último punto que hemos visto. Os repito. El convergente, por favor. Por favor, licenciado. Ya, el divergente, jóvenes. A ver, aquí anotaré. Aquí tenemos el divergente y tenemos el equilibrio convergente. Este caso que hemos ido analizando de adentro hacia afuera, este es el divergente. Hay otros mercados que todo lo contrario, nos llevan de adentro, o sea, la oscilación de precios cada vez se hace menor, cada vez hasta llegar al punto. Ese es el análisis convergente, ¿de acuerdo? Divergente hacia afuera y convergente hacia adentro. ¿En qué momento se dan estos? Ya les he dicho, va a depender del tipo de bienes o servicios. En el caso de los productos agropecuarios normalmente es divergente, ¿no? Aparecen los precios, son altos, tienden a mejorar y después ya empiezan hasta a desaparecer directamente. En otros mercados, estas oscilaciones de precios van a llegar a acuerdos que más o menos los productores ya van a encontrar una cantidad de producir más o menos stock permanente y los consumidores van a comprar esos stocks permanentes. Aquí ya se va encontrando el equilibrio real neto del mercado. Pero en los equilibrios divergentes, la cosa es que se va disparando más de lo que debería darse. Y se dispara a un momento donde ya no hay directamente equilibrio, ¿no? En los productos, repito, de las frutas, por ejemplo, aparecen caros, bajan y después se disparan y después ya no hay directamente. Entonces, esto es lo que ocurre con el equilibrio divergente. Caso contrario, normalmente con los otros bienes, con los bienes perecederos, con los no perecederos se dan el equilibrio divergente normalmente y con los perecederos se dan el equilibrio convergente, que más o menos se van encontrando el equilibrio a cuánto se va a vender y qué cantidad se vende. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Ahora? ¿Sí? Sí, Ya. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? Ha desaparecido mi... A ver, ¿dónde está? No veo. Quiero dejar de compartir la pantalla y no encuentro. Aquí está. Ya, hasta aquí alguna pregunta. ¿Está claro hasta aquí, jóvenes? ¿Continuamos? ¿O aquí quieren parar? Les escucho. Somos 43 y solamente hay 37 registrados. No se olviden de poner sus nombres y su carnet de identidad. ¿Quieren continuar o quieren continuar la próxima clase? Dice, Dime, Miguel. a lo que yo de la que nos dijo, ¿no? La tarea para investigar. Vi que me dio la microeconomía al marketing, también va relacionado, ¿no? Sí, tiene una relación, pero no es tan directa, ¿no? De hecho, el marketing, digamos, es más que todo de impacto. Esto es de cuantificación. O sea, yo creo que sobre la base
de estos estudios microeconómicos, se puede crear algunas políticas de mercadotecnia. Se puede crear. Pero obviamente la base de todo es este análisis microeconómico. ¿De acuerdo? Ya, O sea, listo. tengo una cantidad de potenciales consumidores que aquí estoy cuantificando para que ellos puedan comprar más, son potenciales, ¿no? Consumidores. Para que ellos puedan comprar más, aplico políticas de mercadotecnia y hago que ellos quieran comprar. O sea, que además de ser potenciales, compren efectivamente el bien, ¿no? Es diferente los criterios, son, digamos, se apoyan. El marketing apoya al análisis microeconómico, al análisis frío, ¿no? De acuerdo, por eso la base normalmente del análisis es el análisis microeconómico. Sobre eso ya podemos ver cómo podemos mejorar ciertas condiciones a través de la mercadotecnia. ¿De acuerdo? Ya, ¿Está claro, ya, listo. Miguel? Ya. Bueno, ¿quieren continuar, jóvenes, o quieren parar ahí? Depende de ustedes. Continuamos entonces. Repito, lo que no quiero es que ustedes pierdan la concentración. Nada más. Porque para esta materia necesitamos, si ustedes se dan cuenta, bastante criterio, y además que es un criterio lógico, ¿no? Entonces, fíjense en el libro, aquí tenemos la demanda, aquí tenemos la oferta, lo que habíamos visto, con todas las consideraciones que hemos realizado, y aquí tenemos el equilibrio. Aquí está el equilibrio que habíamos hablado. Obviamente vamos a hacer ejercicios. La próxima clase ya vamos a hacer algunos ejercicios matemáticos. ¿De acuerdo? Porque hasta aquí lo que estamos viendo es teoría lógica, pero teoría. Tenemos que hacer ejercicios prácticos. Bueno, aquí está la estática comparativa y la dinámica, ¿no? Lo que habíamos visto, cómo pueden cambiar digamos, los mercados. Adicionalmente a esto, jóvenes, a ver, adicionalmente a este equilibrio, hoy no nos queda mucho. Continuamos con el enlace. Se va a borrar esto y quiero que sigamos viendo. Voy a cerrar y vuelvan a ingresar, ¿ya? Pueden variar independientemente en un principio y también obviamente van a variar en el equilibrio del mercado. Habíamos dicho que hay muchos factores independientemente del precio, los otros factores que quedaron como ceteris paribus, que pueden y van a afectar la demanda, positiva o negativamente. Habíamos analizado, por ejemplo, que los precios de los bienes sustitutos, los precios de los bienes complementarios, el clima, los gustos, la población, etcétera, etcétera, van a ser factores que van a permitir o aumentar la demanda o bajar la demanda, ¿no es cierto? Habíamos hecho algunos ejemplos. ¿Qué sucede, por ejemplo, si la población, que no es una variable que está dentro del ceteris paribus, qué pasa si la población empieza a aumentar? ¿Qué es lo que va a suceder con la demanda? Sí, sí, Paola. ¿Podría empezar a grabar, licenciado, para poder anotar la asistencia? Ah, ya, gracias, sí, me he olvidado. Recording in progress. Ya, ahora sí. Gracias, Paola. Entonces les decía,
Una acidez estoy, no sé si es el frío, por... Para contrarrestar he tomado un vaso grande de jugo de naranja y estoy con una acidez. Bueno, les decía, jóvenes, a su vez la demanda y la oferta que hemos visto cómo entran en equilibrio van a variar en función a los otros parámetros que pueden afectar la demanda. Habíamos dicho que el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, los gustos, los ingresos, el clima, todos esos otros factores van a aumentar o van a bajar la demanda, ¿no? A futuro, en un análisis dinámico. Por ejemplo, habíamos dicho qué es lo que sucede con la demanda cuando hay tendencia a que aumente la población, que puede ser a futuro, va a aumentar o va a bajar la demanda. Repito la pregunta. Creo que ya estamos con rendimientos decrecientes, ¿no? Repito la pregunta, jóvenes. Hemos dicho que aquí tenemos la demanda que está en función al precio, pero los otros factores que están dentro del ceteris paribus también van a afectar la demanda. Una de ellas, por ejemplo, la población, o los gustos, o los precios de los bienes complementarios, o de los bienes sustitutos, etcétera. Vamos a utilizar el caso de la población. Si a futuro la tendencia es de que va a aumentar la población, ¿qué va a pasar con la demanda? Va a aumentar. Va a aumentar, ¿no es cierto, Iván? Y los aumentos, como hemos dicho que son los incrementos, movimientos, ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Muy bien. Los incrementos son movimientos y tanto para la oferta y la demanda, los incrementos son movimientos a la derecha. Y los decrementos o reducciones son movimientos a la izquierda. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner los incrementos y aquí vamos a poner las reducciones. ¿No? Van a mover. De hecho, van a mover los incrementos o reducciones. Lo propio va a ocurrir con la oferta. Con la oferta, jóvenes, tal como hemos visto, tenemos el precio del bien, la cantidad del bien, y digamos que esta es la oferta tradicional. También va a haber algunos factores que van a modificar, digamos, esta oferta, ¿no? Hay el precio del bien, igual muchos factores que van a modificar la oferta, ¿no? Los aumentos, como hemos dicho que son, o los incrementos, ¿cómo van a ser los movimientos? Aparte de ti, Iván, Juan Enrique Mamani, ¿cómo van a ser los movimientos de incremento de oferta? Juan Enrique Mamani, ¿estás en sala? Carla Noemí Pazzi. Soy licenciado. A ver, entonces respóndeme, por favor. Los incrementos de la oferta, ¿cómo van a ser los movimientos? Un incremento de la oferta. Carla Noemí Pazzi, ¿estás en sala? Sí, Un movimiento de la oferta, ¿cómo va a ser?
¿Cómo va a ser un incremento de la oferta? ¿Mm? Creo que estamos con rendimientos decrecientes, ¿no? El incremento, derecha, reducción o decremento, izquierda, lo propio, repito, tanto para la oferta y como la demanda, el incremento es movimiento a la derecha y los decrementos o reducciones a la izquierda. ¿Ya? ¿Está claro eso, no, Carla? Sí, licenciado. Ya. Entonces, independientemente de la demanda, la oferta también puede sufrir aumentos o reducciones. ¿Qué sucede, por ejemplo, si no hay insumos? ¿Qué va a pasar con la oferta? Si no hay insumos. ¿Qué va a pasar con la oferta si no hay insumos? Va a Digamos, bajar. muy bien, se va a reducir, ¿no? Se va a reducir, el movimiento se va a dar de este lado. ¿Qué pasa si aumentan otra empresa que ofrezca el mismo producto? Va a haber doble Ese oferta, igual licenciado. bajaría. Va a haber doble oferta, licenciado. Doble oferta. ¿Qué va a pasar con la oferta? No hay doble oferta. ¿Qué va a pasar con la oferta? Va a incrementarse. Muy bien, Incrementa. se va a incrementar. El movimiento es a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, Lice, ¿sí? eso Sí. que incrementa, ¿no? ¿Sería por competencia? Aunque sea por competencia, de todas maneras hay mayor oferta, ¿no? Al haber otra empresa que también está produciendo el mismo bien, hay más oferta del bien, ¿no? ¿O no? Sí, licenciado. ¿No? Hay más oferta del bien. Entonces, se va a incrementar la oferta. Entonces, hay muchos factores que podemos analizar en función a la oferta y la demanda. Por ejemplo, la tecnología. La tecnología constantemente va aumentando. ¿Qué ocurre cuando aumenta la tecnología con la oferta? ¿Qué ocurre con la tecnología con la oferta? Aumenta. Aumenta, ¿no? Hay mayor capacidad de producción, mejor tecnología y obviamente hay más posibilidades de aumentar la oferta. Entonces, jóvenes, tanto la oferta y la demanda están susceptibles a poder mejorar, a poder incrementarse o reducirse. En el mercado, estoy rayando. En el mercado, habíamos dicho, aquí está el precio del bien, aquí está la cantidad del bien, en el mercado. Estas variaciones sujetas a los otros factores que van a determinar los cambios en la oferta y la demanda, también se van a manifestar. Se van a manifestar. Ya les digo, ¿qué sucede si, por ejemplo, en la oferta no hay insumos? ¿Qué va a suceder con la oferta? Si no hay insumos de producción, ¿qué va a pasar? Se va a reducir.
Va a Va a bajar. reducir. Se va a reducir y el movimiento es hacia la izquierda, Hacia la ¿no? izquierda. ¿No? Exactamente. Es este movimiento, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, lice. Ya. Oferta prima, voy a poner aquí. Ya. Fíjense. Ay, caramba. Por borrar esa flechita. Oferta prima. Es lo de malo de esto. Se reduce la oferta. ¿Qué va a suceder en el mercado? Teníamos este precio de equilibrio. Teníamos este precio de equilibrio y esta cantidad a transar. Bueno, no está muy recto, pero porque no puedo rayar muy bien. Al reducirse la oferta, porque no hay insumos, ¿qué va a pasar? No va a producirse mucho, solamente lo que resta. Y si se sigue reduciendo, se va a reducir más, ¿no? Si desaparecen los insumos, deja de producirse, se va toda la oferta allá. Pero al no haber insumos, ¿qué va a suceder? ¿En qué se va a manifestar en el mercado? Va a haber un nuevo punto de equilibrio. Se va a producir menos se va a poder transar y obviamente, ¿qué va a pasar? Escasez. Escasez y va a subir. ¿Qué está pasando? Está subiendo el precio, ¿no? ¿Sí o no? Sí, licenciado. No, esto están viendo acá. Clarito está subiendo el precio. Si no viésemos la gráfica, igualito es, ¿no? No hay insumos, ya nadie fabrica, automáticamente sube el precio, ¿no? O sea, sin ver la gráfica. ¿Sí o no? ¿Es así? Así es, ¿no? Ese producto leak se convertiría en algo casi, ¿cómo decirlo? Casi difícil de encontrar, ¿no? Exactamente. Por esa misma razón subiría su precio. Dime, Miguel. Descontinuado, Lice. No necesariamente, porque a veces los insumos escasean y vuelven a aparecer, ¿no? Pueden volver a aparecer. Pueden darse, como tú dices, el caso de productos discontinuados. Puede darse, podría darse el caso. Mucho va a depender del tipo de bien que ustedes analicen. En otros casos, solamente por temporadas desaparecen los insumos, vuelven a aparecer y nuevamente se vuelve a restituir, digamos, los niveles de producción. Entonces, pero a lo que voy es de que esos movimientos que se pueden dar en la oferta o la demanda automáticamente van a incidir en el mercado. En el mercado automáticamente van a provocar subida de precios, bajada de precios, mayor transacción de bienes o menor transacción de bienes. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? Sí. Ya. Hoy día nos quedamos acá. Por favor, vamos a continuar la próxima clase. Tengo una acidez terrible. Entonces, continuamos la próxima clase, jóvenes. ¿Ya? Tengan buenos días. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? Ya. Lick, para los ejercicios de la próxima clase que mencionó que íbamos a hacer, Sí. ¿qué temas tendríamos que repasar más o menos, Lick, por favor? La parte de la álgebra, fundamentalmente. Álgebra, ecuaciones. Y esto del encontrar la distancia entre dos puntos, punto pendiente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Perfecto, Lick. La parte matemática. Ya. ¿Algo más, jóvenes? ¿Algo más? Bueno, de no ser así, nos vemos la próxima clase. Tengan buenas tardes.